Y aquí estamos, y aquí continuamos con la segunda parte de la era mesozoica. Volvemos a la máquina del tiempo, esta vez para retroceder 200 millones de años a un nuevo evento catastrófico, que permitirá, cómo no, la proliferación de un grupo de gigantescos seres, que ya sé en cuáles están pensando, que dominarán en absoluto el periodo en cuestión. Bienvenidos al Jurásico. Como es costumbre, me gustaría aclarar el significado de su nombre. Jurásico debe su nombre a la cadena montañosa del Jura, en los Alpes, lugar donde el geólogo prusiano Alexander von Humboldt identificó este sistema en 1795. Es pues en este periodo en donde se formaron las rocas que conforman sus montañas. Como mencionamos anteriormente, este periodo se inició con la cuarta extinción masiva que acaeció en nuestro planeta, la extinción Triásico-Jurásica. Este evento, que tuvo una duración de 1 millón de años, fue causado principalmente por la fragmentación del supercontinente Pangea. Esto hizo que estallaran miles de volcanes, acompañado de numerosos y catastróficos terremotos, imagínense, que fueron una constante durante ese largo periodo de tiempo. Se cree que desaparecieron cerca del 20% de las familias biológicas marinas, también gran parte de los arcosaurios, no dinosaurios ni cocodrilomorfos, los terápsidos y los grandes anfibios. Además de los primeros dinosaurios que vimos en el video del Triásico. Bueno, para contextualizar, nuestro planeta hace 200 millones de años a inicios del Jurásico lucía más o menos así, y recurrimos a nuestra vieja confiable página, que obviamente se las voy a dejar en la descripción, donde podemos ver la gran separación del continente Pangea, supercontinente Pangea, en la Eurasia y Gondwana, que son la parte norte y la parte sur respectivamente. Comienza tímidamente a formarse el Océano Atlántico, gracias a la provincia magmática del Atlántico Central, constituida por rocas máficas que formaban diques, láminas y formaciones volcánicas de basalto conocidas como traps. Los nuevos océanos inundaron los espacios intermedios. Las montañas se elevaron sobre el suelo marino, empujando a su vez el nivel marítimo hacia arriba y hacia los continentes. Por ejemplo, la cordillera de los Andes en Sudamérica se comenzó a formar en este periodo. Comenzaron a formar algunos de los continentes que conocemos hoy. Australia y la Antártica se separaron de Sudamérica y Asia lo hizo de Europa. Esto ayudó a que el clima abrasador y seco del Triásico cambiara a uno más fresco, húmedo y lluvioso, lo que permitió la proliferación de vegetación en variadas zonas. Las cicadáceas, similares a palmeras que, recuerden, nombramos en el video anterior, fueron aún más abundantes, junto con las araucarias que en esa época se podían encontrar en diversos lugares del planeta, a diferencia de hoy, como podrán ver, donde se restringen al hemisferio sur. Los pinos y los helechos también fueron muy comunes. Las flores aún no aparecían. Para hacernos una idea de cómo lucía un ambiente jurásico, basta con echar un vistazo a la Patagonia, en Sudamérica, lugar donde abundan las especies vegetales que nombramos y que sirvió, además, como escenario para realizar el documental Caminando entre dinosaurios. Otro lugar que quedó atrapado, entre comillas, en el Jurásico son las islas Norfolk, pertenecientes a Australia. Los nuevos océanos y mares interiores fueron de escasa profundidad, lo que permitió la abundancia de flora y fauna. Los plesiosaurios hicieron su aparición. Estos eran descendientes de los notosaurios del Triásico. Fueron animales que se cree pudieron medir hasta 30 metros de longitud, tanto como la actual ballena azul. En términos generales, se trataba de reptiles de 4 extremidades muy largas, una cola corta y un cuello largo con una cabeza hidrodinámica repleta de filosos dientes. Las primeras especies de plesiosauros, conjuntas en la familia llamada Plesiosauridae, destacaban por ser más fieles a la descripción que todos conocemos y que acabo de nombrar. Se extinguieron hace 175 millones de años. En cambio, la familia de los pliosaurios, que por decirlo de alguna manera son la segunda generación de los plesiosaurus, se caracterizó por tener una cabeza más grande y un cuello más corto. Esto se debió al cambio de dieta en los pliosaurus, pues pasaron de comer peces de tamaño pequeño mediano a incluir en su menú animales más grandes y fuertes, como ictiosaurios y otros pliosaurios. Algunos ejemplares eran Kronosaurus, el Megalneosaurus y el Plesiopleurodonte.
Algo que seguro no esperaban, y yo tampoco, es que, según estudios recientes, los plesiosaurus eran vivíparos. Sí, como lo oyen, eran seres capaces de parir vivas a sus crías provenientes del útero materno, sin necesidad de poner huevos, al igual que los mamíferos actuales. Ha sido por un estudio de O'Keefe y Chapp de 2011, publicado en la revista Science, que se los dejaré aquí en la descripción, sobre un espécimen fósil recolectado en Kansas en 1987. Se trata de una hembra preñada, con los huesos de un único feto muy bien conservados, pero muy desarticulados, junto a la zona de su barriga. Esto representó obviamente un desarme total para la ciencia, y en especial para la cladística. Bueno, pasando a otros animales marinos, los ictiosaurios fueron muy comunes durante el Jurásico inferior. Sin embargo, en la media de este periodo, su presencia disminuyó. La gran familia representante de Ichthyosaurus fue Ophthalmosaurus, de 4 metros de largo, carnívoros dominantes de las aguas más profundas. Los cocodrilomorfos del Jurásico eran en su mayoría marinos, llamados talosuchios, de 20 metros de largo, y uno de sus representantes fue Thalattosuchia, físicamente parecidos a los mosasaurus. De los tiburones destaca el Ibodus, de 2 metros de longitud, y se cree que eran depredadores oportunistas. Fueron muy exitosos y lograron poblar muchos mares de escasa profundidad durante casi toda la era mesozoica. La flora marina proliferó muchísimo en mares poco profundos, pues estos le permitían gran acceso a la luz. Los arrecifes de coral crecían en las aguas cálidas junto con moluscos y caracoles. El género Gryphaea surgió en el Jurásico, formó grandes colonias y se mantuvo hasta hace solo 36 millones de años. Sobre tierra los dinosaurios estaban dejando huella, literalmente. Los saurópodos fueron el grupo por excelencia del Jurásico. Animales ultra conocidos, me imagino, por la ciencia y la cultura popular con enormes proporciones. Exhibían un característico cuello largo, con cabeza pequeña, patas gruesas y una cola robusta y larga. Los cuellos de los saurópodos podían presentar 10 o más vértebras cervicales. Por lo general, los dientes de los saurópodos eran espatulados o lanceolados, por lo que no resultaban efectivos para la masticación, solo para arrancar las hojas de los árboles. Debido a ello, los saurópodos ingerían piedras denominadas gastrolitos, las cuales facilitaban los procesos de digestión al remoler los vegetales en la molleja. Las aves modernas, al no poseer dientes, y los cocodrilos emplean el mismo sistema. Habitaron en casi todos los lugares del mundo, aunque preferían zonas semiboscosas con acceso a cuerpos de agua como ríos, lagos y manglares. Eran animales muy gregarios. Para poder estudiar de forma simplificada a los saurópodos del Jurásico, podemos dividirlos en 4 familias. Están los brachiosáuridos, diplodócidos, camarasáuridos y mamenquiasáuridos. Los brachiosáuridos son de los animales más grandes que han existido. Me imagino que los conocen. Se caracterizaban por un cuello muy largo inclinado ligeramente hacia arriba, miembros anteriores más largos que los posteriores, lo que le daba a la espalda una inclinación caudal, con una cola relativamente corta. Las fosas nasales se encontraban en la parte superior de la cabeza, con un arco nasal entre los ojos. Al llegar a la edad adulta, alcanzaban los 9 metros de altura en cruz, es decir, desde las patas hasta la cabeza, y con más de 20 metros de longitud y alrededor de 40 toneladas de peso, por lo que prácticamente no tenían depredadores naturales. De sangre caliente, según las recientes investigaciones, su género más representativo obviamente es el Brachiosaurus, que habitó la formación Morrison en Norteamérica junto con muchísimas especies de saurópodos que veremos a continuación. Los diplodócidos, a diferencia de los brachiosáuridos, tienen las patas traseras ligeramente más largas que las delanteras. Tenían cuellos largos y colas largas, en una posición casi paralela para el equilibrio del animal. Diplodocus, el género que le da el nombre a la familia, medía más de 4 metros de alto e increíbles 32 metros de largo, como 3 autobuses estándar. Esto en la especie Diplodocus alorum.
Su cola en forma de látigo le pudo haber servido como mecanismo de defensa contra los terópodos, como Allosaurus. Destacaban también las puntiagudas espinas de queratina que tenían alrededor del torso, como las de una iguana, de hasta 18 centímetros de alto en su cola y posiblemente a lo largo de la espalda. Habitaron Europa, África y América. Otra especie archiconocidísima de diplodócidos son los apatosaurios, también llamados brontosaurus. Eran algo más cortos que los diplodocus, con 25 metros de largo y 4,5 de alto. Habitó exclusivamente en Norteamérica, conocido mundialmente por ser el primer esqueleto de dinosaurio expuesto al público en un museo. Formó grandes comunidades con el siguiente saurópodo, el camarasaurio. Pertenece a la familia de los camarasaurios y seguro que los que le gustan los dinosaurios lo ubican por aparecer en el videojuego Jurassic Park Operación Génesis. Estos gigantes parecían una mezcla entre apatosaurios y brachiosaurus. La postura de su cuello era un poco hacia arriba, como la de los brachiosaurios. Su nombre se refiere a los huecos en las vértebras y proviene del griego cámara, que significa, cámara. El tamaño máximo de la especie más común, Camarasaurus lentus, era de unos 15 metros de longitud. La especie más grande, Camarasaurus supremus, alcanzó una longitud máxima de 23 metros y un peso máximo de 47 toneladas. Los camarasaurios eran los dinosaurios más abundantes de la formación Morrison en Colorado. En este sector tenían una estrategia de supervivencia colaborativa, pues se protegían entre ellos, poniendo énfasis en los enfermos, ancianos y juveniles. Saliendo de Norteamérica y trasladándonos a Asia y África, nos encontramos con los increíbles mamenquisáuridos. De 25 metros de largo, su cuello de 15 metros, 3 veces más largo que el cuerpo sin la cola, lo convertían en el saurópodo con el cuello más largo del Jurásico. La especie que le da nombre a la familia, el Mamenchisaurus, habitó la zona centro-sur de la actual China. Es controvertido si Mamenchisaurus solo sostuvo su cuello horizontalmente o si pudo erigirlo como una jirafa, para poder comer en altitudes más altas. Sin embargo, un estudio biomecánico reciente señala que el cuello estaba demasiado inmóvil para erigir debido a las costillas cervicales muy largas, a diferencia de los diplodócidos, cuyo cuello era significativamente más móvil y posiblemente podría elevarse. Si bien de todos los saurópodos que nombré, este es el menos conocido, a modo de dato curioso, el Mamenchisaurus hizo una aparición cinematográfica en la película Parque Jurásico 2, en el Mundo Perdido, en esta escena. Otro género de herbívoros muy representativo del Jurásico fueron los estegosáuridos, con un peculiar aspecto donde resaltaban esas famosas placas óseas en el lomo, posiblemente como mecanismo de atracción y termorregulación, junto con una cola con púas en la punta. Habitaron en América del Norte, Eurasia y África. El estegosaurio, la especie nominal de esta familia, era también la más grande. Medía alrededor de 9 metros de largo y 4 metros de alto. A pesar de su gran tamaño, quedaba empequeñecido por sus contemporáneos saurópodos gigantes, Diplodocus, Camarasaurus, Apatosaurus y Brachiosaurus, en la mencionada formación Morrison de Norteamérica, por lo que no estaba exento de los ataques de feroces terópodos como Ceratosaurus y Allosaurus. Ya vamos a hablar de ellos. El largo y angosto cráneo era pequeño en comparación con el cuerpo. De hecho, su caja craneal no era más grande que la de un perro. El cráneo en la posición baja sugiere que Stegosaurus pudo haber sido un ramoneador de la vegetación de crecimiento bajo. Conocidos son sus embates con los Allosaurus en todo tipo de representaciones, con los esqueletos en museos, ilustraciones y documentales, y con justa razón, pues se han encontrado dientes de Allosaurus incrustados en las costillas de Stegosaurus. En África, otro representante de los Stegosaurus que me gustaría destacar son los Kentrosaurus. Este era mucho más pequeño que su primo norteamericano, solo 4,5 metros de largo y 1,80 de alto, pero no menos peculiar. Sus placas óseas eran de dos formas. La primera fila en forma de rombos y aplanadas. En la segunda fila era como más espinas gruesas y puntiagudas hasta su cola.
Basaba su defensa en su acorazado lomo, la flexibilidad de su cola que cubría un arco de 180 grados y su capacidad para pararse en dos patas, tanto para intimidar como para alimentarse de la vegetación más alta. Vamos a los terópodos, y el tan mencionado Allosaurus fue el carnívoro terrestre más dominante del Jurásico. Con 3,5 metros de alto y 10 de largo, lo hicieron una pesadilla para cualquier herbívoro. Más aún teniendo en cuenta que es muy probable que cazaran en manadas, usando sus patas delanteras y su mordida para infligir daño a sus presas, si éstas eran grandes. Si un Allosaurus se encontraba solo en la cacería, prefería atacar a herbívoros más pequeños, como Dryosaurus y Camptosaurus. El Ceratosaurus fue otro gran terópodo del Jurásico. Aunque más pequeño que su par Allosaurus, este carnívoro contaba con un distintivo cuerno termorregulador en su cráneo. Basaba su alimentación en dinosaurios herbívoros pequeños, aunque no se descarta que cazaran otros más grandes como Stegosaurus. Se sugiere que debido a su largo y flexible cuerpo, con una cola parecida a lo de los cocodrilos, el Ceratosaurus también se internara en aguas poco profundas, siendo un excelente nadador, lo que le permitió incluir en su dieta a peces y reptiles marinos. Hay un documental que me gustaría destacar y que se los dejo en la descripción, llamado Jurassic Fight Club, donde retratan muy fielmente el supuesto momento en que Allosaurus despojó de su sitio de carnívoro dominante a Ceratosaurus. Otra familia de terópodos que apareció a principios del Jurásico fueron los Dilophosaurianos. Grandes carnívoros que habían tenido su origen incluso en el periodo Triásico. La especie nominal Dilophosaurus es la más conocida, por su aparición en la película Parque Jurásico. Sin embargo, su representación es errónea. No hay evidencia de que escupiera veneno o tuviera una membrana retráctil para intimidar a sus presas, además de que era mucho más grande, de unos 6 metros de largo y 1,80 de alto. Debe su nombre a las dos crestas que tenía en la cabeza, usadas para la exhibición en el cortejo. Otra característica del cráneo era su muesca detrás de la fila de dientes, de la primera fila de dientes, dando al Dilophosaurus casi un aspecto de cocodrilo, similar a los dinosaurios piscívoros espinosaurios del Cretácico. Esta diastema existió debido a una conexión débil entre los huesos premaxilares y maxilares del cráneo. Esta conformación llevó a la hipótesis temprana de que Dilophosaurus era un carroñero, con los dientes delanteros siendo demasiado débiles para derribar y sostener a una presa grande. Quizás por eso es que propusieron la teoría de la capacidad que tenía para escupir veneno. Tiene sentido. El Cryolophosaurus era otro dilophosáurido del Jurásico. Habitó en lo que hoy es la Antártica, y por eso su nombre, reptil con crestas congeladas. Sin embargo, la Antártica, por esos tiempos, contaba con un clima templado fresco, y en algunas zonas era semitropical. A diferencia de su primo, el Cryolophosaurus tenía un cráneo más robusto y firme, por lo que se propone que pudo haber sido el gran depredador de su zona a inicios del Jurásico. Otros terópodos del Jurásico muy comunes fueron los Compsognathos y Ornitolestes. Y mirando hacia el cielo, los pterosaurios se diversificaron y masificaron en el Jurásico. La familia más dominante fue la de los pterodactiloideos, llamados así por tener una cola corta. Pterodactylus es la más conocida, hallada en África Oriental, Inglaterra y Francia. Era carnívoro y cazaba peces y otros animales pequeños. Podían carroñar también dinosaurios grandes. Las alas de Pterodactylus estaban formadas por una membrana de músculo y piel que se extendía desde su alargado cuarto dedo hasta sus miembros posteriores. Esta era mantenida internamente por fibras de colágeno y externamente por bordes queratinosos. Tenía cráneos largos, de 90 centímetros, y dientes cónicos, típicos de un animal piscívoro. Solían migrar de acuerdo a la temporada y recorrer enormes distancias, como las aves de hoy, para aparearse, dar a luz y morir. Siguiendo en el aire, he dejado para el final al quizás más importante animal para los paleontólogos y genetistas.
Si han estudiado la evolución de los dinosaurios, saben, este ser marcó un antes y un después. Me refiero ni más ni menos que al Archaeopteryx. ¿Por qué hago todas estas menciones?, se preguntarán. Bueno, porque su descubrimiento revolucionó el campo de la paleontología y la biología evolutiva. Estamos hablando de una de las primeras aves de la historia. Habitó en Europa, cuando ésta hace 150 millones de años se encontraba mucho más cerca del Ecuador. Presentaba caracteres intermedios entre aves y dinosaurios. En particular, comparte las siguientes características con los Deinonychosaurus, que son dromeosaurios y troodóntidos, teniendo mandíbulas con dientes afilados, 3 dedos con garras, una larga cola huesuda y dedos segundos, hiperextensibles, llamados garra asesina, plumas que también sugieren homeotermia y diversas características del esqueleto. Archaeopteryx era más o menos del tamaño de un cuervo, con amplias alas que eran redondeadas en los extremos y una larga cola en comparación con la longitud del cuerpo. Las plumas eran evidentes en sus fósiles y ayudaron a teorizar que las aves descienden de forma directa de los dinosaurios terópodos. De hecho, las aves de hoy en día son dinosaurios, y la gran mayoría de los terópodos tenían características avianas, plumas, huesos ligeros y ahuecados y la posición de los antebrazos. Su descubrimiento revolucionó la forma de ver los dinosaurios, que pasaron de ser vistos como seres reptiloides, lentos y torpes, a ágiles, plumíferos e inteligentes animales. El descubrimiento de Archaeopteryx es, en resumen, una evidencia de la evolución. Dentro del grupo de los invertebrados, podemos ver que predominaron los moluscos. Dentro de los moluscos, fueron especialmente comunes los gasterópodos, bivalvos y cefalópodos los que más se ampliaron y diversificaron. A causa de la extinción que hubo a finales del Triásico, desaparecieron algunas clases de amonoideos, nautiloideos, que persisten hasta la actualidad, y belemnoideos. Otro grupo de invertebrados que también experimentó una gran diversificación durante el Jurásico fueron los equinodermos. Dentro de los equinodermos fueron los pertenecientes a la clase de los asteroideos los que más se extendieron. En esta clase tenemos las estrellas de mar, por ejemplo. Los equinoideos poblaron gran cantidad de hábitats marinos. Los erizos de mar también pertenecen a este grupo. Finalmente, abundaron los artrópodos. Principalmente se desarrollaron en el ámbito marino, todos los pertenecientes a la clase de los crustáceos, en el que tenemos a los cangrejos. Además, existieron algunos ejemplares de insectos, como lo son las mariposas, avispas y saltamontes. El fin del Jurásico no tuvo como protagonista una gran extinción masiva. Sin embargo, es muy notable el cambio a nivel de flora y fauna con el siguiente periodo. Y este ha sido el video, amigos. Sé que me extendí muchísimo, pero quise cubrir la mayor cantidad de aspectos importantes del Jurásico. Mientras uno va investigando más y más cosas te van pareciendo importantísimas. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó hacerlo. Nos vemos en la tercera parte de esta gran aventura mesozoica, con el Cretácico.